Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana Revista de Filosofía. Yo soy Noé. Y yo soy Diego, bienvenidos a Diálogos Mundanos. En el capítulo de hoy estamos con Juan Andrade para hablar el tema de teatro. Juan, bienvenido. Para comenzar, por favor, Diego, léenos la editorial del día. Bueno, un escenario, el lugar donde acontece algo varias veces y a pesar de ello cada vez es diferente. El carácter performático de aquello que logra conjugar lo eterno y lo instantáneo en un solo momento. El personaje, siempre el mismo en el libreto, se muestra por única vez de la forma en la que expectamos la puesta en escena. El escenario como lugar del presente, el espacio de la representación del pasado y como anticipación del futuro. De todas las artes, el teatro es una de las formas más profundas que enfrentamos a la existencia humana. La forma en la que los actores y actrices intervienen magnifica la realidad para evidenciar sus rasgos más característicos. Así también quien asiste al teatro no cumple un rol meramente expectante, es también parte de la obra. Se establece una sinergia entre actor, asistente, obra, escenario, tiempo. Nunca veremos la misma obra, parafraseando a Heráclito. El teatro radicaliza el lenguaje y lo convierte en medio y en herramienta para la contemplación y acción. La puesta en escena es también una puesta en público, un ejercicio donde confluye la humanidad en su completitud. Aún sabiendo que suspendemos nuestra racionalidad para que la razón teatral nos invada, nos rebase y nos introduzca en la trama, la misma que siempre es, para quien lo observa, diferente. En el teatro, cada persona sabe dónde pone su atención. Coinciden el margen de elección y la condena del eterno retorno en medio de la lucha del actor por encontrar la armonía, libreto, lenguaje, corporalidad. La filosofía, la política, han tenido en el teatro un gran aliado. Lo sublime y lo vano se complementan. El drama provoca evoca la sensación reflexiva y la comedia es el llamado a profanar lo sagrado y poderoso. Las emociones del teatro nos despiertan, en medio de la escenificación de lo fantástico, lo utópico, lo ucrónico. El teatro es la experimentación de un tiempo singular, diría Alvarado Castillo. Al salir del teatro siempre queda la pregunta si la vida es una obra de teatro o si el teatro es una representación de la vida. El teatro no se avergüenza de las máscaras que usamos en la vida. Y por eso, el día de hoy tenemos con nosotros a Juan Andrade, quien durante 18 años ha sostenido uno de los esfuerzos culturales más ricos y prestigiosos que tiene esta ciudad, el Festival Escenarios del Mundo. Llega una vez más a Cuenca para traernos la fascinación de las artes escénicas y por ello, en estos diálogos mundanos conversaremos sobre el teatro y las máscaras de la vida. Juan, bienvenido una vez más. Cuéntanos un poco sobre ti y a qué te dedicas. Muchas gracias. Bueno, yo primero sí quiero decirles que me emociona mucho y celebro mucho estar acá en este espacio donde, bueno, se quiere un poco reflexionar, se quiere pensar. Es realmente encantador el hecho de que haya estas nuevas iniciativas jóvenes que nos llaman a la sensibilidad, a la inteligencia y también a la celebración de la vida, ¿no? Felicitarles a ustedes por esta iniciativa de la revista mundana de filosofía. La filosofía, a la final, en sus inicios y siempre será pues la madre de todo pensamiento y en ese sentido inclusive del teatro. Bueno, haciendo alusión a tu pregunta, yo me dedico al teatro ya algunos años, desde diferentes áreas, ¿no? Alguna vez parafaseando la Herman Piedra, que se dice que ser un animal de radio, de alguna manera yo siento que yo soy un animal de teatro, porque, bueno, yo he estado como actor, he estado como director, he estado como guionista o dramaturgo, digamos así, pero también he estado pegando los afiches, barriendo la sala. Alguna vez manejé la sala, hoy Alfonso Carrasco, se llamaba La Pájara Pinta. He sido técnico de iluminación y últimamente, desde hace 18 años, mucha de mi energía está en el Festival Escenarios del Mundo, que es este evento que surgió bastante orgánicamente, diría yo, porque al principio era ayudar a colegas teatreros a venir a Cuenca, ¿no? O sea, bueno, queremos ir a Cuenca, ayúdanos. Entonces, al principio era como un apoyo a la gente. A ver, yo te presento acá a este periodista que escribe sobre teatro y que te va tal vez a sacar una nota y te comento acá y este hotel y eso. Entonces, al principio fue como muy
un asunto de ayudar a colegas, ¿no? Pero como yo digo, las puertas a veces se abren desde la inocencia, ¿no? Es bien interesante cómo incluso existe en varias culturas el Dios de la inocencia, el que abre las puertas, el que abre los caminos. El igual le dicen, por ejemplo, en la cultura afro, ¿no? Y nosotros tenemos al niño Jesús, esta forma de Dios que es la inocencia, ¿no? Y la inocencia a veces es la que te abre caminos, porque uno no sabe en la que se mete. Creo que hasta para el amor la inocencia es la que te abre caminos, porque si pensaras mucho ya no se da. Luego te toca trabajar, luego ya te toca hacer un crecimiento, ya luego te toca reflexionar sobre lo que estás, pero muchas veces el camino se te da inocentemente, ¿no? Entonces, con el Festival Escenarios del Mundo estamos ya 18 años, estamos nosotros comprometidísimos y convencidos de que la cultura nos enriquece y estamos claros de que lo que nosotros queremos hacer es presentar al público cuencano obras, espectáculos, se podría llamar, significativos, trascendentes, que nos alimenten en varias formas, que nos vuelvan también parte de la cultura contemporánea, que podamos ser testigos de lo que está ocurriendo en el mundo. Y el teatro, como tú bien decías, es un arte así como bien completo, ¿no? Porque desde sus inicios estuvo vinculado a la arquitectura, a la música. Cada vez se piensa más del teatro como música en vivo. Tienes por un lado lo gestual, pero tienes también la literatura, que evidentemente en algún tipo de teatro, en el teatro de texto, está súper implícito. Imagínate, por ejemplo, la obra de Edipo, la obra griega hace miles de años que, digamos, dentro de lo que es de la cultura occidental, el nacimiento del teatro en Grecia, se adelantó miles de años a lo que después de alguna manera planteara Freud y que ha sido un hecho transformador, el hecho de que Edipo, que se enamora de la madre y ese mundo simbólico que los antiguos lo conocían intuitivamente, después, por ejemplo, se hizo ciencia, ¿no? Y el teatro ha sido una manera de ser un espejo interesantísimo de la realidad, donde tú podrás proyectarte, donde tú puedes visualizarte, donde por otro lado tiene un espacio ritual donde se celebra la vida, la maravilla de la vida. Siempre cuando digo, me gusta decir esta palabra, que el teatro tiene este efecto maravilloso, ¿no? Esa posibilidad de maravillarse, de decir, bueno, así es la vida, así somos, así son las cosas. Cuando ves una escena y como que exclamas eso, es loquísimo, qué sé yo. Me pasa, por ejemplo, con el viejo Chaplin, ¿no? Cuando dices, o sea, qué maravilla, ¿no? Entonces, ese placer que nos da vernos reflejado en un espejo que trasciende lo real aparente, ¿no? Sino que va mucho más adentro. Allí, como para comenzar, y estoy abierto a que sigamos conversando, porque si no me voy de largo. Así vemos que tenemos un gran conversador, pero eso es lo importante de este programa. Juan, ahora, en la vida real, por decirlo de alguna manera, fuera de las tablas, fuera del escenario, generalmente una persona con máscara es una persona hipócrita. Pero en cambio en el teatro ponerte la máscara tal vez es una forma de expresar esas cosas que en la realidad no puedes decir. ¿Qué tan importante es la máscara para la vida, más allá de la interpretación? Yo creo que la máscara es importantísima para la vida. La máscara yo creo que es necesaria. En el teatro, por ejemplo, la máscara, ¿por qué se usa? Para revelar algo que no se ve. El rato que un actor se pone la máscara, aparentemente se taparía. Pero en cambio, paradójicamente, cuando estás puesto una máscara es cuando más se revela, ¿no? Desde la máscara que se usa en la fiesta colectiva, en el Año Viejo, el rato que está puesta la máscara se suelta la personalidad, salen miles de cosas que estaban tal vez guardadas. O ponte la máscara ritual. ¿Qué significaba en un momento dado ponerse una máscara para una tribu en otras épocas, ¿no? Te ponías la máscara, por decirte algo, la máscara de tigre. ¿Qué lograbas poniéndote la máscara de tigre? Que te salga esa fortaleza, que te salga esa agilidad, esa astucia, todo lo que tiene el tigre, ¿no? A través de la máscara se convocaba un espíritu, ¿no? Entonces, y hablando en cambio en términos de personalidad, el que a mí me diga que no tiene una máscara, le digo, a ver, obsérvate un poco más, porque la máscara es útil. Verás que la máscara, en términos etimológicos, quiere decir persona. Y la persona es la personalidad. Es decir, nosotros necesitamos
una manera de comunicarnos con el mundo, ¿no? Y si estaríamos así puros, como que sería imposible esa comunicación, estarías a la intemperie, ¿no? Como quien dice, pero no me refiero a una intemperie solo física, sino psicológica y existencial. Nosotros necesitamos un puente, un mediador, ¿no? Una manera de comunicarnos, y la máscara, desde ese punto de vista, es un elemento que sí me parece chévere estar atento para que no sea un elemento de hipocresía, ¿no? Lo que dices que podría ser, estás puesto la máscara, pero más bien, para mí, el menos hipócrita, entre comillas, es nada más el que es consciente de su máscara. No creo yo en eso de quitarse la máscara, sino lo uso. La máscara me sirve para comunicarme con el resto, ¿no? Otra cosa es que yo me deje dominar por la personalidad, por mis apegos, por mis ideas, por mis prejuicios. Esas son la máscara, ¿no? Pero otra cosa es que yo reconozca, a veces digo, sí tengo por aquí esta idea que me viene de acá, y yo le empiezo a trascender. No sé si me explico la diferencia. No es negar tu máscara, para mi forma de ver, sino es aprender a dialogar con esa máscara, a ver qué muestra la máscara, qué esconde, y en eso movernos, ¿no? O sea, no creo que todo el mundo quiera contar todas sus verdades a todo el mundo todo el tiempo. Eso sería, ¿no? Sino que nosotros en el ejercicio de la vida, por último, también tenemos todo el derecho a querer decir esto, no decirlo, contar esto, no contar, de qué manera. Por eso existe el arte. De pronto, porque alguien, para decir una cosa, se da un montón de vueltas y busca unas palabras específicas en la poesía, por ejemplo. Está buscando una máscara. Una máscara. Y alguien decía alguna vez, el lenguaje así artificial de la poesía, o las palabras en verso, son una máscara de palabras, ¿no? Que sin embargo revela. Ahora, hay posiciones que abordan al teatro como un arte que transita entre dos extremos, lo sublime y lo profano. Estos dos elementos, que aparentemente son opuestos, se combinan en el escenario para ofrecer una reflexión sobre una condición humana. ¿Cómo es esta coexistencia entre lo sublime y lo vano en el teatro? ¿Y de qué manera la comedia y el drama cumplen funciones filosóficas diferentes? Claro. Bueno, originalmente eran dos extremos, pero yo siempre pienso que son dos extremos como punto de partida. Pero al final hay un encuentro, ¿no? Cuando vos estás en un extremo de la montaña y en el otro extremo de la montaña, sientes que estás lejísimos. Pero conforme vas subiendo a la cima, te vas acercando y finalmente hay un punto de encuentro, ¿no? Entonces, ahí está el quid del asunto. Yo sí creo que, como en la vida, ¿no? En la vida no podemos negar que hay elementos que podríamos decir trágicos, ¿no? Duros, la muerte, la enfermedad, el desamor, el abandono, el miedo, ¿no? Pero también hay estos otros elementos, la fiesta, el juego, ¿no? Y creo que quien quiera que esté en uno solo de los dos, por ahí tiene un desequilibrio, ¿no? Sino justo es ir buscando ahí un equilibrio. Y bueno, tú haces alusión a, además, los orígenes del teatro. O sea, en principio estaba como muy diferenciada la comedia y el drama, como dos elementos distintos, ¿no? En principio. Cada vez más se habla, por ejemplo, de la tragicomedia. Entonces, la vida del país. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la tragedia existía una cosa como de una identificación, la catarsis, ¿no? ¿Por qué lado era sanadora la tragedia? Por la catarsis, ¿no? A mí me parece que la tragedia, por ejemplo, se puede ejemplificar con algo súper ecuatoriano. El pasillo, por ejemplo. El pasillo es una tragedia, es un drama, tiene una serie de elementos duros, y sin embargo, ¿cómo nos gusta? ¿Cómo lo disfrutamos, no? ¿Cómo puedo disfrutar la tragedia? ¿Cómo disfrutas, por ejemplo, el pasillo? Lloras, te toca el corazón, te toca el alma, y sin embargo, a través de eso hay una curación por contemplación nada más, ¿no? Entonces, por un lado está otra vez esa posibilidad de decir, son cosas de la vida que de pronto trascienden incluso mi entendimiento más mundano, ¿no? Por eso la tragedia era de los dioses, ¿no?
Pero acuérdate que los dioses somos nosotros mismos, pues, en una etapa nuestra, digamos, en un sentido. Nosotros tenemos también esa parte divina, ¿no? Que va más allá del hecho cotidiano, comer, dormir, ¿no? Sino que queremos trascender, o sea, tenemos esa parte divina, la que quiere estar más allá de la vida cotidiana. Y con todo eso te identifica de alguna forma la tragedia. Y la comedia, se me ocurre, por ejemplo, empezar diciendo que toda comedia es una tragedia, de la cual vos te ríes. Empecemos hasta de la más comedia física. Los payasitos gringos que se dan de pastelazos. Cáchate la tragedia de eso. O sea, que te cae un pastelazo, que te caes, que te chocas contra un poste el rato que caminas, como eran los cómicos, ¿no? Tipo, los grandes cómicos, así. Todos son tragedias. Que te topes contra un poste es una tragedia, pero te ríes, ¿no? Y igual todas las comedias, la comedia, por ejemplo, otro tipo de comedia, como las comedias de las equivocaciones, donde se trata la típica, la de los cuernos, entre parejas me refiero, los cachos, todas esas cosas, son tragedias, pero de las cuales vos te ríes, ¿no? Sí, tal vez es más difícil como expresar una comedia, o sea, contar una tragedia, pero que la gente se ría, tal vez tiene su... Son dos cosas desafío distintas. ahí. Claro, son dos cosas distintas. Yo creo que toda comedia tiene implícita una tragedia. Y toda tragedia tiene implícita una comedia, lo que les decía al principio, ¿no? Finalmente, cuando ya van desarrollando, si la ves en profundidad, ahí se encuentran, ¿no? Como en la vida misma, o sea, ahí en los velorios se cuentan los mejores cachos, ¿sí o no? O sea, estamos de alguna manera conjugando la tragedia, ¿no? Y en nuestra cultura, y eso que tenemos de la muerte, que sería el hecho trágico por excelencia, como cualquier cantidad de chistes, de cachos en los velorios y otras culturas, ¿no? México, donde a la muerte se le juega, se le baila, se le hace rituales. Entonces yo creo que ahora, donde además está como todo a la vista, puede ser un interesante ejercicio como un punto de partida. Como vos dices, ustedes que están en la filosofía, se me ocurre, por ejemplo, poner de ejemplo la síntesis, ¿no es cierto?, donde digamos, y por otro lado el análisis, ¿no? En el un lado te expande, parecen contradictorios. En el análisis coges vos un hecho y lo vas haciendo chiquito y desmenuzando. Y en el otro un hecho chico le vas agrandando, ¿no? En la síntesis vos achicas la cosa para comprender lo esencial. Y el otro de lo esencial partes para ver todas las implicaciones que eso tiene. Aparentemente son contradictorios, pero son dos procesos lógicos que se complementan. Yo creo que la tragedia y la comedia son complementarias. Cada una tiene hasta llega a un lado del cerebro distinto. La una al lado más racional, el otro más afectivo. Pero son complementarias, me parece. Claro. Bueno, no en vano Marx decía que la historia se repite dos veces, ¿no? Una como tragedia, otra como comedia. Y ahí a veces las personas un poco piensan que la tragedia es realmente lo malo, cuando la tragedia siempre tiene un final feliz. Más bien el problema sería cuando la farsa, digamos, la comedia se vuelve la rutina de la vida, porque estar siempre acostumbrados a la felicidad, y más bien quería enfocarme a eso, porque el teatro puede evocar sensaciones muy, muy tristes. O sea, cuando tienes vos una obra que te impactan, puede impactarte mucho más que el hecho de enfrentar la realidad, sino llevarte al límite de poner tus sensaciones, tus expectativas en el papel de otro. ¿Qué tanto ha servido el festival, digamos, y tu experiencia como teatrero? Digo teatrero para juntar todo esto que vos dijiste, ¿no? ¿Qué tanto ha servido para que la gente pueda también procesar sus momentos de crisis? Verás, yo te diría ahí que una cosa importante es que el teatro es un hecho colectivo y a cada uno le llega de distintas maneras. Eso es bien mágico, ¿no? Porque para los 300, 500, el número de espectadores que estén ahí, cada uno, si bien hay una objetividad ahí, le llega de distintas maneras, ¿no? Alguno se verá muy reflejado en alguna situación, otra persona de pronto tomará la parte ritual del teatro, otra persona de pronto quiere recrearse, y no hay ningún problema en eso, ¿no? Porque recrearse, hasta fíjate la palabra recrear, es bien interesante que alguien de pronto quiere, hasta un rato, de pronto otra persona quiere huir de la vida, lo cual verás que puede ser también bien útil, ¿no?
porque... Evadirse. Sí, pero si es un momento, pues. Para algunos dicen, yo me voy a distraer, y para mí es súper respetable, ¿no? Porque en las energías, tú no puedes estar todo el tiempo en crecimiento, todo el tiempo en cuestionamiento. Necesitas también un momento de relajamiento, de ocio. Y eso también es otra etapa del teatro que está súper chévere. O sea, si alguien dice, me voy a distraer, yo hago ahí alusión a de pronto los chinos, dice, cuando descansas también trabajas y cuando trabajas también descansas. Sí, es un solo círculo otra vez, ¿no? Sin descanso no podría haber trabajo, ¿no? Sin un rato de relajamiento, de diversión, no podría haber otros ratos. Sería durísimo, pues solamente queriendo crecer, solamente queriendo entender la vida, solamente queriendo trascender. Te quemas, no puedes, no tienes fuerza, no te da. Entonces, por eso sí la vida tiene como ese equilibrio bien chévere, ¿no? Entonces, a cada gente le ha llegado diferente. Y lo que yo te empecé diciendo, creo que el festival, tratando de empatar con tu pregunta, nos ha enriquecido muchísimo, ¿no? Y además como arte efímero eres, que a veces el ser humano quiere que quede así escrito algo, ¿no? Fíjate otras artes, ¿no? Incluso, bueno, la música también es efímera, pero de alguna forma tú tienes... Queda el registro en un disco, cada vez menos, porque cada vez más los artistas van a la música en vivo, especialmente cuando ya el disco no es negocio, ¿no? O la pintura que quieres plasmar en algo físico. El teatro es un hecho efímero, ¿no? Que te queda en el aire de alguna forma, que te queda en el espíritu, que el registro, esa medición que tú de alguna manera me pides, cómo ha impactado, tiene otra lectura. ¿Sí me explico? O sea, porque queda en el alma de la gente, queda en el espíritu. Y yo creo que el teatro ataca por así decirlo, que llega de varias maneras. A alguna gente le llega muy intelectualmente. Y hay estilos, ponte el teatro así mucho de texto, teatro argentino, teatro ruso, que llegaba muy, muy por el lado intelectual, pero hay otros teatros que te llegan de una forma bien mágica, ¿no? Nuestros propios personajes teatrales, míticos, un diablo Uma, ya después cualquier diablo mismo, un fantasma, de otro tipo de teatro, ¿ves? Te llega de una manera diferente, ¿no? De pronto no le comprendes tan racionalmente, sino te llega de una forma, si quieres, así, más misteriosa, ¿no? Hasta biológica, diría yo, o sea, por empate, ¿no? Lo que te ponía de ejemplo, el teatro, cómo llegaba de una manera animista, un personaje que te poseía, ¿no? Otros, en cambio, que tú los comprendes mucho más. Entonces, realmente es riquísima las maneras en las que te puede llegar el teatro, ¿no? A través del intelectual, a través de lo ritual. No te olvides que hay un teatro terapéutico, donde el teatro de marxista, entre comillas, de Bertolt Brecht, que era en cambio la posibilidad de distanciarte y de analizar una situación, ¿no? Entonces puedes, o pongamos otro tipo de teatro, el melodrama, ¿no? Que te llega por el lado afectivo, que tú te identificas con el personaje, por lo general el más sufrido, el más débil, ¿no? Que te hace de pronto ser sensible también a la debilidad humana. O sea, te puede llegar por la razón, por el sentimiento, te puede llegar de una manera mágica. Y ahí tal vez la cuña mía sería que nosotros como programadores tenemos eso como claro, ¿no? Si vos ves los festivales, cuando a mí me dicen, ¿y qué es el estilo de tu festival? Digo, nuestro estilo es la visión panorámica, ¿no? La posibilidad de eclécticamente ver varias cosas, ver varias fuentes. Por eso nosotros tenemos bastantes estilos. Tenemos danza, teatro gestual, teatro más de texto, teatro muy contemporáneo. También tenemos algunas obras. Y también por ahí una cosa clásica, ¿no? Justo es la idea de dar a la gente de Cuenca la posibilidad de tener un panorama, ¿no? Nosotros no tenemos una tradición teatral como por ejemplo España, desde Calderón de la Barca hasta este momento, son siglos en que ha estado en la cotidianidad de la gente por generaciones ir al teatro. Nosotros de pronto unas pocas décadas la gente se empieza, y algunos no todavía, se plantean ir al teatro. Entonces nosotros creo que es interesante poder igualarnos el cuaderno, como quien dice, ver varias fuentes, varias
varios estilos, varios géneros y de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, creo que eso empata también con lo que te decía, o sea, las formas de llegar del teatro son variadas a través de diferentes venas, ¿no? Y yo tengo una consulta hablando sobre el teatro y temporalidad. El teatro manipula el tiempo presente, pasado, futuro para crear una experiencia y contar una historia, pues. Y varios autores que analizan el teatro utilizan esta frase al teatro como una experimentación de un tiempo singular. ¿Cómo tú entiendes este concepto y cómo se manifiesta esto dentro de una obra de teatro? El teatro ocurre en un tiempo limitado, ¿no? Hay una serie de factores. Están por un lado los actores, está por el otro lado el público, está por otro lado el dramaturgo que se inventó la obra, el director que se inventó la obra a nivel de imágenes, a nivel de generar el conjunto del concepto, y todo para que se produzca un encuentro, un momento de magia, un momento de ilusión, un momento en que la gente pueda, te decía, sentirse fuera de la vida cotidiana en un mundo de alguna forma maravilloso. De alguna forma la persona, yo creo que una de las dimensiones más chéveres, digamos así, del ser humano, yo he mencionado varias veces este concepto, es el homus ludicus, porque dice que somos homo sapiens, tiene que ver ahí con la filosofía y eso, ¿no? El ser que conoce y el ser que juega. También se podría pensar que la vida es un juego, ¿no? Que la vida es un juego nada más, y eso han planteado algunos filósofos, y parece que plantear que la vida es un juego te descarga harto también, o sea, te quita también un montón de pesos, y si vos ves, todo eso se conjuga en un momento, en una hora que dura una obra, pasa todo eso. Entonces eso a mí me parece como muy singular, ¿no? Y creo que no solo en el teatro, sino en cada momento está un poco lo que dice el efecto mariposa, ¿no? O sea, todo el mundo está contenido en un gesto, en un momento, en un instante, ¿no? Toda la historia de la filosofía, del pensamiento, toda la historia de la propia tradición del teatro, ¿no? La comedia del arte que vivían los italianos, los mimos, los curas teatreros que eran en una época, pues, de los autos sacramentales, ¿no? Todo eso se conjuga ahí en un momento, conociéndolo o sin conocerlo, ¿no? De una manera mágica, y se da un momento de encuentro del espectador consigo mismo. Fíjate una cosa que vos decías, ¿no? Cuando leíste esta súper interesante introducción, que de pronto, si quieres, le ponemos en nuestro blog, sería chévere, ¿no? Porque nos interesa que hayan varias voces, ¿no? Alguna vez pensar esto de qué es ser un espectador, ¿no? ¿Por qué un momento tal yo quiero no ser el protagonista y quiero ver? Este voyerismo. Andar de sapo. Este voyerismo, ¿no? ¿Cómo me sano yo un momento dado no siendo parte? Me salgo de la vida. Yo solo voy a verlo desde acá afuera nomás. Pero en ese ejercicio de verlo de afuera, hasta se me ocurre que es como lo que te pasa cuando estás en cualquier estado alterado de la conciencia. Fíjate que hay medicinas que consisten en que tú te puedas ver, ¿no? El pez cree que el agua es el único lugar. Y como está dentro del agua no se puede ver. ¿Qué pasa el rato que el pez se vería desde fuera del océano? Esto es un pedazo nomás. Entonces, ver a veces desde afuera esa distancia, creo que es súper sanadora y súper sabia. Entonces, en ese sentido, el ejercicio de ser un espectador, poder ver, crees que vos no eres el que está ahí, pero también te das cuenta que de alguna forma eres, ¿no? Ese personaje que están representando. Te identificas, pero a su vez sabes que no eres. Entonces, esa pequeña distancia yo creo que es súper mágica, súper profunda. Es como cuando, por ejemplo, si nosotros podríamos crear una pequeña distancia con nuestro ego y vernos, sería súper loco, ¿no?
porque uno no se ve a veces a sí mismo, porque está encerrado, como el ejemplo que te ponía de los peces, ¿no? Uno está encerrado, ensimismado también se llama, solo viendo desde mi propia visión y viéndome a mí mismo y mirándome el ombligo, que dicen. ¿Qué pasa si un rato yo me veo viéndome? Y veo con qué programa me estoy viendo. Estamos viéndonos con un programa, también con prejuicios, a eso me refiero con un programa. Estamos viendo claro, desde con nuestro guión que ya está, que se estableció cuando éramos niños, ya esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es asado, cocinado. Exacto, estamos programados. Entonces creo que el hecho de ser espectador te da el chance de un instante ver cuál es tu programa. Claro. Bueno, el tiempo ha pasado volando como uno pasa en el teatro, pero bueno, creo que hay dos cosas que son muy importantes de reconocer. Primero, varias generaciones de las que me incluyo, de las que nos llevaba en el colegio a escenarios del mundo, tal vez fue una oportunidad de encontrar cosas que en la formación académica habitual no tienes. O sea, experimentar una obra de teatro puede ser para un adolescente una cosa radical, de quiebre en su vida, de encontrar esto que hemos estado conversando, y creo que eso es importante poner en relevancia. Y por supuesto también todo este esfuerzo de 18 años de sostener una iniciativa que como decía al inicio, pues creo que le ha cambiado también el rostro a la ciudad. Conversábamos fuera de micrófonos, muchos colegios esperan ya que Escenarios del Mundo llegue, no están esperando la invitación, sino están esperando ir a Escenarios del Mundo, y ojalá los viejos, digamos, también puedan hacerlo con esta generación de ¿cómo se llama? Generación de públicos, por decirlo de alguna manera, que están ahí. Juan, yo quisiera preguntarte también ahí, para que aproveches los micrófonos de Mundana, ¿qué novedades tiene el festival para este año? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuándo va a empezar? Y bueno, esta información general para que también las personas que nos escuchan pues puedan participar de la 18 edición de Escenario del Mundo. Buenísimo, ¿ves? Entonces la invitación es siempre a través del juego, del placer, del disfrute, conectarnos con todo esto que hemos dicho, ¿no? Esta magia que a través del gesto, a través de la palabra precisa, la sonrisa perfecta, como diría Silvio, una sonrisa, el gesto trabajando, las palabras medidas, las situaciones X, podamos divertirnos, maravillarnos, disfrutar. Verás, como te decía, de alguna forma, el festival sigue con esta visión panorámica. Vamos a tener danza-teatro. Inauguramos justamente con un espectáculo bien loco de danza-teatro que se llama Pink Unicorns, de nombre así raro, los unicornios rosa, que cuenta la historia de un padre y un hijo, que el padre es de verdad, esta es en ese sentido de una autoficción, es uno de los mejores bailarines de Galicia, súper consagrado y tal. Y tenía un hijo de 14 años, adolescente, y el sueño de su papá era bailar con su hijo, que también era medio aficionado al baile. Entonces el hijo dice, bacán, ¿quieres hacer una obra conmigo? Pero bueno, vamos a bailar también lo mío, ¿no? De pronto, ¿qué pasa el rato qué pasaría el rato que un bailarín de danza contemporánea consagrado viene y dice, planteas un encuentro de generaciones, ¿sabes? Entonces vamos a bailar unos reggaetones. ¿Qué hace el de la danza contemporánea? Y bueno, vos esto es todo lo que sabes, pero yo tengo aquí en mi celular, están unos unicornios rosa. Esto es también lo que está en la pantalla de mi teléfono. El papá dice, ve el rosado en mi época. Jamás estaba en mi panorama, ni en mi pensamiento, ¿no? Y entonces se plantea esta obra desde el humor, que es rarísimo en la danza, ¿no? Desde el humor y la danza y el teatro, plantean esta obra inaugural. Este año, a propósito de eso, te comento que tenemos una nueva figura en el festival, que es país invitado de honor. Quiere decir que este año vamos a tener un especial énfasis en España que nos trae 3 espectáculos. Este de la apertura que te digo, que es Pink Unicorns, es un espectáculo muy singular, muy especial, que está así, muy creativo, muy fuera de lo común también, digamos, y muy divertido. Luego tenemos de España también otro espectáculo que se llama Búho, que es un espectáculo contemporáneo, que lo que hablábamos, ¿no? La mezcla, se trabaja mucho el tema de las artes plásticas, ¿no? Las proyecciones, un trabajo plástico de lo visual, se pinta en escena, escenografías creativas. Y la historia también es interesante, de una persona que pierde la memoria
y hacen de alguna forma una metáfora encuentran a su vez en Madrid unos túneles subterráneos. La memoria es eso, y ahí juegan con todas las escenografías, esto que te digo. Y de España también tenemos un musical. Los musicales son fenómenos mundiales, desde Broadway, pero ahora también un montón de otros lados, ¿no? Un musical que habla del tema, al principio del tema de la pareja de artistas. Por un lado toca el tema de pareja, que aparentemente está fuera de moda, pero a su vez el tema de pareja sigue siendo un issue, digamos, mundialmente. Y van hacia el musical, ¿no? Y también tocan este tema de que los artistas a veces tenemos sueños, pero poco a poco, y toda persona tiene sueños, pero a veces vamos soltando los sueños conforme avanzamos. Un rato dice, a ver, ¿qué era lo que nosotros soñábamos y lo que queríamos hacer? Lo que estamos haciendo responde a nuestros sueños o nos hemos ido desviando. Y creo que en eso es universal. Creo que a todo el mundo en algún momento le pasa eso. Ya. Luego, una obra loquísima que les va a encantar a todo el mundo, porque además es muy familiar, una obra que se llama Pareidolia. Pareidolia, vos vas a ver que una persona se convierte en un cisne. Pareidolia se refiere a esto que cuando tú a veces quedas viendo una nube o quedas viendo algo, se transforma en otra cosa. Entonces son juegos de la imaginación. Entonces es muy visual esa obra, ¿no? Poco texto y vas a ver cómo las cosas se van transformando una en otra y así muy, muy al estilo, diría yo, guardando sus distancias, muy al estilo del Circo de Soleil, ¿no? En cuanto a la fuerza de la imagen y a la creatividad de la parte visual, ¿no? Guardando sus distancias, digo, porque este es un espectáculo chileno, más pequeño, para un teatro, pero creo que se parece en el estilo y en la creatividad de mostrarte cosas así muy de ensueño, muy de la imaginación, muy locas. Tenemos un espectáculo del Perú, lindo, nuestro hermano Perú, que nos trae una obra, y fíjate que coincide otra vez el tema de las masculinidades, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un espacio no hay mujeres y vienen los trabajos domésticos y todo eso que aparentemente es simple, pero a la persona, al varón, se le puede complicar, a un padre también que tiene hijos, y que todo eso le transforma un poco la vida. Y esta obra es bien interesante porque viene en el lenguaje, te decía que es bien variado el festival, del mimo corporal. Sin una palabra es toda esta historia sobre la vida doméstica de un padre y dos hijos que un poco se ha ido la mujer y se quedan medio perdidos. Tenemos una obra de Argentina, un circo. Ya vamos, ¿cuántos lenguajes? El circo, que es un circo no tradicional, lo que se llama el nuevo circo, que no es el circo de carpa con animales, sino es un circo de estos que ha venido algunos ejemplos de estos al festival, que es muy fuerte en la tradición argentina, ¿no? Una pareja en un palo chino, el palo chino es un palo como de 3 metros donde se hace un montón de acrobacias, y ahí a su vez los acróbatas son clowns, comunicación directa con el público, eso de, porque ellos vienen de la calle, ¿no? Entonces el humor, la música, la comunicación directa, eso es lo que vamos a ver con este espectáculo que se llama Kinematos, un poco por todo ese mundo. Y hablemos un poco de lo nacional. Pablo Palacio, una vez más, rapidito voy. Pablo Palacio, una locura, es un ícono. Este tipo ha sido la doble y única mujer, se llama la obra. Por primera vez, o una de las pocas veces que se pone en Ecuador, un musical con 10 actores, piano en escena, para Pablo Palacio. Está una comedia, Tres Tristes Trampas, con la famosa Juanita Guarderas. Está otra obra que se llama La Casa en la Selva, lindísima. Esa es para niños y para gente de todas las edades. Siempre me piden que el festival también tenga niños. Sachahuasi, sobre el teatro de objetos, y digamos lo que se llamaba títeres, pero no es exactamente títeres, sino teatro de objetos. Tenemos también una programación en la calle. Como es mucha información y como el tiempo pasa, les voy a pedir que nos sigan en nuestras redes, donde tenemos mucho más detallada toda la información que no alcanzo a dar acá. ¿Cuál nosotros, es el Instagram de Escenarios? Instagram, Escenarios del Mundo, Festival Escenarios del Mundo. Facebook también, Escenarios del Mundo. Tenemos una página web, un blog dentro de la página web, donde te decía que de pronto veamos si te interesa que esté este artículo, porque nos interesa dar voces a varias gentes. Allí tenemos todo un detalle de la información. Tenemos este sistema de abonos,
que es súper chévere, le copiamos al Deportivo Cuenca. Cuando alguien Pero con va, mejores resultados. cuando alguien va a varias obras, va bajando el costo de una manera bastante significativa. Y esa es nuestra estrategia. Si vas a una, más o menos, pero si ya vas a 3 obras, te va bajando el precio bastante. La idea es que la gente pueda ir a varias obras. Genial, Juan, muchísimas gracias por darnos este espacio de diálogo y para cerrar podemos ir con los agradecimientos. Bueno, sí, fecha importante, del 2 al 14 de octubre, ¿no? El festival, Escenarios del Mundo, síganle en las redes y también pues aprovechamos este podcast para informar. En el mes de septiembre salimos con nuestro periódico, Los Tiempos Mundanos, que va a ser el primer producto impreso de Mundana Revista de Filosofía, de la cual estamos muy orgullosos de un trabajo que han hecho, bueno, nuestros queridos colaboradores y colaboradoras. Agradecerle a IDEM Studio que nos ha prestado por estas ocasiones el espacio, siempre es importante, iniciativas autogestionadas que haciendo fits entre gente chévere, digamos, nos permite salir adelante con esto. Así que Juan, agradecerte, desearte mucha suerte, ya saben, toda la gente que quiera, pues ahí están los abonos disponibles, las entradas y sobre todo pues que logremos hacer del teatro este espacio para reflexionar, para disfrutar, para descansar y que sobre todo lo mundano pues siempre nos acompañe. Así que nos veremos en la próxima edición. Adiós. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el teatro.